magistrados y auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público. Reciban la más cordial bienvenida a nombre de la Academia de la Magistratura sede Cusco. El día de hoy está programada la conferencia El nuevo proceso de amparo, que está a cargo del doctor Luis Manuel Castillo Luna. Antes de empezar nuestro evento en forma oficial, queremos comunicarles a ustedes algunas pautas administrativas. No es necesario que a través del chat ustedes registren sus nombres y número de DNI. Al momento de ingresar, les pedimos esa información y el sistema comienza a registrar vuestro ingreso de manera virtual. No es necesario entonces que nos remitan alguna comunicación vía chat. La conferencia va a estar dividida con la presentación de nuestro expositor, la conferencia en sí, y vamos a llegar a una estación de preguntas donde a través del chat se van a formular algunas interrogantes por parte de los participantes. Queremos decirles que vamos a hacer todo el esfuerzo necesario a fin de que esta actividad académica se pueda cerrar en un lapso de 3 o 4 días, a fin de que ustedes puedan generar inmediatamente su certificación, teniendo en cuenta que solo se puede pagar hasta el 30 de noviembre. Tengan presente, por favor, esta situación de que solo se va a poder pagar por todas las actividades académicas, especialmente las referidas a conferencias, hasta el 30 de noviembre. A continuación, dejo a la doctora Libertad Perales para la presentación de nuestro expositor. Muchas gracias, doctor Arturo, y nuevamente dando la bienvenida a los doctores y doctoras. Voy a dar unas breves palabras sobre la trayectoria del doctor Luis Manuel Castillo Luna. Es doctor en Derecho, magíster en Derecho Civil por la Católica Santa María, abogado titulado por la Universidad Andina del Cusco, docente de posgrado y pregrado en diferentes casas de estudio, docente en la Academia de la Magistratura, cuenta con participaciones en diversos certámenes académicos, con diferentes publicaciones de autoría personal en Derecho Civil y Procesal Civil. En la actualidad se desempeña el cargo de juez superior provincial en la ciudad del Cusco. Es un grato honor, doctor Luis Manuel, poder contar una vez más con su participación como expositor en esta presente conferencia, El nuevo proceso de amparo. Le entrego el uso de la palabra y muchas gracias por el apoyo que nos brinda. Buenas tardes con todos y gracias a ustedes. Quisiera previamente agradecer a todos ustedes vuestra participación y asistencia. Y agradecer también a la Academia de la Magistratura por la invitación que me hicieran llegar para exponer hoy día sobre el proceso de amparo. Con ocasión de la promulgación de la Ley 31.307 que regula el nuevo Código Procesal Constitucional. Quisiera que me permitan hacer unas breves reflexiones, no sin antes preguntarle a quienes organizan, por favor, si me escuchan bien y si se ven las diapositivas. Sí, doctor, sí le estamos escuchando bien y sí se está viendo las diapositivas. Bien, vamos a hacer unas reflexiones iniciales en torno al proceso de amparo. Es cierto que la Academia de la Magistratura ha venido organizando ponencias en torno precisamente al nuevo proceso de amparo, con oportunidad, como dije anteriormente, a la promulgación de la Ley 31.307. No quisiera ser ya reiterativo y apartarme un poco de lo que se ha dicho a lo largo de estas disertaciones, de quienes me han antecedido y que con gusto he asistido a alguna de ellas. En principio quiero decirles algo a título personal. Yo no advierto que se trate de un nuevo Código Procesal Constitucional y esto obviamente ya ustedes lo han escuchado. Advierto sí que existen en torno al proceso de amparo y a los demás procesos constitucionales algunas nuevas propuestas con respecto a lo anterior. Es más, advierto que el legislador no ha tenido en cuenta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No lo ha tenido en cuenta porque el Tribunal Constitucional a lo largo de sus sentencias ha venido emitiendo precedentes como en su doctrina jurisprudencial vinculante. Y el legislador del tribunal no ha tenido en cuenta, del Código Procesal Constitucional
no ha tenido en cuenta la jurisprudencia, reitero, vinculante del Tribunal Constitucional. Esto lo voy a destacar nítidamente. Es también necesario apreciar que el nuevo Código Procesal Constitucional, a diferencia de su antecesor, no ha considerado un periodo de vacatio leyes a fin de poder analizar los cambios propuestos. Creo que ello hubiera sido saludable, más aún si se tiene en cuenta que en relación a dicha norma existe hoy más de 2 demandas de inconstitucionalidad. Por otro lado, y para referirnos brevemente al título preliminar del Código Procesal Constitucional que comentamos, hoy ustedes habrán advertido algo, se ha incorporado la figura del amicus curiae. Esta figura en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional permite no solo al Tribunal Constitucional, sino además a todo juez constitucional, y por qué no decirlo, a los jueces de la justicia ordinaria, como muchas veces suele denominarnos el Tribunal Constitucional, ¿no? Que cuando la materia sea compleja y se requiera conocimientos no jurídicos, es posible convocar a los denominados amigos de la Corte, amicus curiae. En lo personal, pienso que no era necesario incorporarlo, y menos en un título preliminar de un código de la envergadura del Código Procesal Constitucional. Y no era necesario en tanto ya el TC, incluso, si reparamos un poco, la Corte Suprema en sus precedentes casatorios, incorpora ya a los amigos de la Corte. Decía que el TC ya había utilizado esta figura en innumerables sentencias. Incluso se haya regulado en su reglamento normativo, en el artículo 13. Lo cierto es que la figura del amicus curiae ya había sido ampliamente consolidado. Basta recordar algunas sentencias que ustedes lo deben tener en la memoria. Me refiero, por ejemplo, a la sentencia sobre la píldora del día siguiente, a la sentencia sobre temas de salud mental, a la sentencia sobre la transexualidad, entre otras. Respecto al precedente, ahora se requiere de 5 votos conformes para crear, modificar o apartarse, incluso a dejar sin efecto un precedente vinculante. Recordemos que en una resolución administrativa del año 2015, el Tribunal Constitucional modificó su reglamento en el artículo 10 y señaló que se requerían solamente, o bastaban solamente 4 votos para crear, modificar o apartarse incluso de un precedente constitucional. En su momento, esa resolución administrativa fue severamente criticada. Fue criticada ampliamente por cuanto ese año, el año 2015, estábamos hablando de la posible creación de un nuevo precedente respecto del caso de Ollanta Humala. Finalmente, se advierte que respecto de la interpretación de derechos humanos y tratados internacionales, se hace referencia a la obligación de interpretarlos no solo conforme a las sentencias emitidas por el TC, sino a todos los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme se ha señalado en el caso de Almonacid Arellanos versus Chile. Voy a compartirles una diapositiva, vamos a correr las diapositivas, por favor, me avisan si están corriendo. Arturo, ¿me confirmas, por favor? Arturo, ¿me puedes confirmar si corre? No está corriendo. Voy a ver, ¿corre ahora? No, doctor, sigue en la parte inicial. A ver, un momentito, por favor, me esperen. Está bien, doctor. Tengo algún problema con la computadora, creo no está corriendo, voy a ver.
favor, Arturo, ¿me confirmas? Sí, igual. Arturo, ¿me confirma? Por ahora sí, igual, no hay ningún cambio, doctor. Ahora sí. Sí, ahora está corriendo, está bien. Ruego, por favor, me disculpen. Bien. Comparto con ustedes una diapositiva que grafica lo que en esta disertación vamos a desarrollar. En primer término, quiero que ustedes adviertan algo que es necesario. Conversaremos brevemente sobre el desarrollo normativo e histórico del amparo, desde la Constitución de 1979 hasta la Ley 31.307. No trataremos un periodo anterior a la Constitución del 79, en el entendido de que a partir de la dación de dicha Carta Magna ingresa con el nomen juris de amparo. Es decir, a partir de 1979, recién se reconoce al amparo con ese nombre. ¿Y por qué es necesario hacer un poco de historia? Porque solamente de esta manera podemos comprender su configuración legal, su configuración normativa. Posteriormente comentaremos aquellos cambios que resulten trascendentales respecto del amparo para finalmente culminar la disertación con un comentario sobre el tratamiento del proceso de amparo. Vamos a analizar el flujograma de todas las primeras etapas de la Constitución del 79, de la Constitución de 1993, del Código Procesal Constitucional, de la Ley 31.307 y vamos además a culminar la exposición con algo que de repente a nosotros los jueces nos interesa mucho. ¿Cómo es que se debe llevar a cabo la audiencia única señalada en el artículo 12 del Código Procesal Constitucional? Bien, si me permiten ustedes, vamos a seguir corriendo las diapositivas. Bien, en este primer periodo es la etapa de la constitucionalización del amparo. En tanto, la Constitución de 1979 reguló y trajo consigo el amparo, en ese nomen juris, reitero, en el título denominado Garantías Constitucionales. En efecto, ustedes tienen el artículo 295 en la diapositiva. Se señalaba que, en resumen, que la acción de amparo cautelaba los demás derechos constitucionales reconocidos, distintos, obviamente, del habeas corpus, y que podían ser vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona. Es importante también hacer referencia a algo trascendental. El artículo 298 de la Constitución Política del 79 señalaba cuál era la competencia del Tribunal de Garantías Constitucionales. Y en su inciso 2 se disponía que era competencia conocer en casación las resoluciones denegatorias de habeas corpus y de amparo agotada la vía judicial. Fíjense que hay algo importante y trascendental. Desde la Constitución del 79 se reconoce que el primer garante de los derechos fundamentales somos los jueces. Los jueces constitucionales, los jueces de la justicia ordinaria, como suele llamarnos, el TC, sea civil, juez laboral, juez penal, del contencioso administrativo. Lo cierto es que nosotros somos los primeros garantes de los derechos fundamentales. Pero además hay algo trascendental. En ese momento histórico no se conocía el recurso de agravio constitucional, se hablaba de la casación. Algo que respecto de los procesos constitucionales fue incorporado recién en el Código Procesal Constitucional derogado. Esto es importante, porque fíjense que el código, que la ley que vamos a comentar, no regula ni siquiera un requisito de procedibilidad respecto del agravio constitucional.
En la ley 23.506, ley de habeas corpus y amparo, que obviamente tuvo como punto de partida el diseño constitucional de la Carta Magna del 79, consideró para el caso de amparo las siguientes peculiaridades o siguientes características. 1. La naturaleza de las sentencias que se emiten en torno del proceso constitucional de amparo son restitutivas. Ello en puridad, y lo saben ustedes, significa restituir las cosas al estado anterior de la violación del derecho constitucional, tal cual, por ejemplo, sucede con el despido. Naturaleza que además el Tribunal Constitucional ha reiterado, por ejemplo, en esa famosa sentencia de Frecatel versus Telefónica, donde claramente dejó establecido que la forma de protección del amparo contra el despido no era otra, sino la de retrotraer el Estado a las cosas anteriores al momento de la violación del derecho constitucional. Pero además el amparo en la ley 23.506 era un amparo alternativo u optativo y excluyente. Es decir, que en defensa del derecho constitucional podía interponerse, sea en vía constitucional ordinaria, una demanda. La opción que se tome era obviamente excluyente de la que quedaba. Procedía también el amparo contra violación o amenaza de violación de un derecho constitucional cuando partía de la aplicación de una norma. En ese supuesto, como corresponde, los jueces debían realizar el control difuso al caso concreto. Respecto de algo que a todos los jueces nos interesa, del amparo contra resoluciones judiciales, se reguló claramente que el amparo no procedía contra resoluciones judiciales que emanaban de un procedimiento regular. Recuerdo vagamente que en el numeral 5 de la 23.506 se señalaba que las acciones de garantía procedían o eran pertinentes si una autoridad emitía una resolución judicial o una providencia que lesione un derecho constitucional. La redacción en ese momento del artículo que estamos comentando trajo evidentes problemas al momento de resolver. Esto también es importante. La regla general respecto de la competencia en ese momento es que las demandas de acción de amparo debían presentarse ante el juez especializado en lo civil, bajo criterios de turno, territorio, etc. Sin embargo, si la demanda estaba dirigida a cuestionar una resolución judicial, esta debía ser conocida en primer grado por una sala de la Corte Superior y por una sala de la Corte Suprema en segunda instancia. Hoy esa es la competencia respecto del amparo contra resoluciones judiciales. Por otro lado, recordemos que en ese momento histórico, ¿no?, era posible que todo juez que conocía un proceso constitucional tenía la facultad de rechazar liminarmente la procedencia de la demanda. Los supuestos de improcedencia en la ley 23.506 eran claros. Por ejemplo, se declaraba improcedente si había cesado la violación o la amenaza de violación de un derecho constitucional, o cuando había venido irreparable. Era improcedente cuando se interponía una demanda de amparo contra una resolución judicial emanada de un procedimiento regular. Y también era improcedente en el caso de que el agraviado optase por recurrir a la vía judicial ordinaria. El artículo 9 de la Ley de Habeas Corpus y Amparo reguló de manera tímida la figura del precedente, que obviamente en el Código Procesal que ha sido derogado fue recogido y estudiado o ha sido desarrollado, mejor dicho, de manera amplia. En esta diapositiva, y estoy corriendo un poco, van a disculparme, ¿no? Está, digamos, graficada la estructura de la acción de amparo en la ley 23.506. Nótense que respecto de la demanda y el plazo de prescripción había solo un plazo, 60 días, independientemente si era un amparo con una resolución judicial o no. Se corría traslado de la misma y por el plazo de 3 días, con la contestación o sin ella, el juez constitucional o juez civil en ese momento
tenía la obligación de emitir la sentencia correspondiente. El plazo para la apelación era de 3 días, se elevaba el expediente y se notificaba a las partes y al fiscal superior para la expresión de agravios. La sentencia se emitía en un plazo máximo de 20 días. El trámite para el recurso de casación o nulidad era prácticamente el mismo en segunda instancia. En realidad, la estructura de la acción de amparo en la ley 23.506 fue relativamente sencilla. Por otro lado, en este periodo de la Constitución del 93, recordemos que ese abanico de procesos constitucionales se amplió. La novedad es que se incluyeron 2 acciones constitucionales, el habeas data y el cumplimiento. En el caso del habeas data, la experiencia que el legislador constitucional, el legislador de la Constitución ha seguido es la de los modelos de Brasil y Portugal. Y en el caso del cumplimiento, el modelo a seguir ha sido el modelo colombiano. Así quedó dispuesto en el artículo 200. Teníamos 2 procesos más o 2 acciones más de garantías constitucionales. Ahora bien, ya no teníamos el Tribunal de Garantías Constitucionales, sino que en adelante se llamaría solamente Tribunal Constitucional. Respecto al Tribunal Constitucional, sus funciones recién comenzaron en el año 96. Y por otro lado, recordemos que la ley de habeas corpus y amparo ha estado vigente hasta diciembre de 2004. Ha tenido una trayectoria dilatada, ¿no? Por tanto, podríamos concluir que las características del amparo no variaron respecto del periodo anterior. En otro periodo, en la tercera etapa de amparo, esta se da con la ley 28.237, que reguló el nuevo Código Procesal Constitucional. Se dice en rigor que es el primer Código Procesal Constitucional del mundo, y la vigencia de este código fue a partir del año 2004, en diciembre de 2004. Lo cierto es que la denominación de acciones de garantía cambia a la de procesos constitucionales, ¿no? El proceso constitucional de amparo. Y respecto de este proceso se ostentaban las siguientes características. La naturaleza del amparo sigue siendo la misma, es restitutiva. Reponer las cosas al estado anterior de la violación del derecho constitucional. Sin embargo, el artículo 1 del Código Procesal derogado nos trajo una innovación, ¿verdad? Se creó el amparo innovativo. Esta figura es una excepción a la naturaleza restitutiva del amparo, puesto que en ese momento se estableció que si luego de presentada la demanda, ¿verdad?, cesaba la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o en el caso de que ella deviene irreparable, el juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda, precisando los alcances en su decisión o sentencia, y disponía además que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones o omisiones que motivaron la interposición de la demanda constitucional. Ahí nos preguntamos algo muy importante y que en doctrina se viene discutiendo. ¿Es posible que el amparo otorgue tutela constitutiva? Es decir, ¿puede a través del amparo crearse derechos? Tema que por ahora lo abandonaremos y retornaremos más adelante cuando estudiemos los nuevos derechos que han sido incorporados en el abanico de derechos que protege el amparo. El amparo en el Código Procesal Constitucional derogado es un amparo residual, un amparo subsidiario. Ya no es el alternativo de la ley de habeas corpus y amparo. El TC nos recordó esta característica fundamental, esta naturaleza del amparo, en un precedente de materia laboral, Bailón Flores. Precedente que, como ustedes saben, fue posteriormente completado por el precedente Delgo Ríos, que regula pues la existencia de vías igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional. Si bien esta no es una característica del proceso de amparo,
sino, digamos, en general de los procesos constitucionales de tutela de las libertades, el derogado código trajo con mayor estudio y precisión un tema importantísimo, la regulación del precedente constitucional y el carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial uniforme y reiterada del Tribunal Constitucional. Estaba regulado en los artículos 6 y 7 del título preliminar del Código Procesal recientemente derogado. Por otro lado, en los procesos constitucionales con el Código derogado, el juez constitucional o aquel que hacía de las veces de juez constitucional podía rechazar liminarmente las demandas, siempre que se encontrasen, ¿no?, dentro de las causales de improcedencia señaladas por el artículo 5 del Código Procesal derogado. No existía etapa probatoria, ello en tanto la naturaleza del amparo restitutiva, en la medida que al proceso constitucional se acude no para el reconocimiento de un derecho, sino para su restablecimiento. De ahí que yo les decía que en doctrina se viene discutiendo si el amparo puede o no crear derechos constitucionales. Del mismo modo, se estableció que no procedía contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular. Y en el artículo 4 del Código Procesal derogado se dejó sentado claramente, ¿no?, de que la violación del derecho constitucional debería ser de índole procesal, que engloba, ¿no?, al acceso a la justicia como al debido proceso. En realidad, se utiliza el término tutela procesal efectiva. El juez competente es el juez constitucional, juez civil o mixto, aun cuando se tratase del amparo contra resoluciones judiciales. Lo cierto es que el flujograma del proceso de amparo quedó, digamos, diseñado de la siguiente manera. Existían dos plazos prescriptorios, uno de 30 días si el amparo era contra resoluciones judiciales y otro de 60 días si se trataba de la tutela de otros derechos constitucionales. Se corría traslado de la demanda por el plazo de 5 días. En ese lapso, el agresor o el supuesto agresor del derecho constitucional podía proponer excepciones o defensas previas. En caso lo hiciera, se corría traslado de las mismas y se resolvía en el autoexaminamiento. Lo contrario implicaba emitir una sentencia en primera instancia en el plazo de 5 días. La apelación que se podía conceder era dentro de los 3 días de emitir la sentencia o notificada esto, ¿no? Se elevaba el expediente en los 2 días. Para la expresión de agravio se otorgaban 3 días, para la expresión de agravios, y se fijaba fecha para la vista de la causa. En 5 días, luego de la vista de la causa, se debería emitir la sentencia correspondiente en segunda instancia. Si se declaraba fundada, obviamente, no procedía más el recurso de agravio constitucional. Ello porque, como les dije, los primeros garantes de los derechos fundamentales somos los jueces del Poder Judicial. Entonces, si declarábamos fundada la demanda, no tenía por qué proceder el recurso de agravio constitucional. En caso sí se declaraba infundada, podía llegar al TC a través del recurso de agravio constitucional. Bien, ese era el flujograma del amparo respecto del Código Procesal derogado. Llegamos al tema que nos importa en realidad, el periodo de la Ley 31.307. El artículo 1 de esa ley nos grafica que la naturaleza del amparo sigue siendo la misma, restitutiva. Reparadora, si así lo entendemos mucho, y si es más sencillo entenderlo de esa manera. Reponer las cosas al estado anterior. El mismo artículo mantuvo el amparo innovador, al cual ya nos referimos antes. Sin embargo, si ustedes leen el artículo, reparamos en algo que ya se ha dicho en las demás exposiciones y que volvemos a reiterarlo en esta, ¿no? Se ha añadido el amparo en defensa de derechos colectivos.
En nuestro en nuestro ordenamiento jurídico no existe los denominados procesos colectivos, como por ejemplo existe en el modelo brasileño. Sin embargo, recordemos que el proyecto del Código Procesal Civil, que no se ha promulgado, incorpora los denominados procesos colectivos y señala que se tratan de procesos que tienden a tutelar derechos supraindividuales. Y el objetivo de ellos es la tutela ya sea de los derechos difusos, colectivos o derechos individuales homogéneos. En puridad existen algunas marcadas diferencias entre los tres ejemplos que les acabo de alcanzar, que obviamente no vamos a desarrollarlos en esta disertación. Sin embargo, es saludable que el nuevo Código Procesal haya recogido la posibilidad del amparo en defensa de los denominados derechos colectivos. Quizás uno de los temas más polémicos respecto a la nueva propuesta en el Código Procesal Constitucional es el de la prohibición del rechazo liminar de la demanda. Y sobre el tema también ya se dijo bastante. Y en realidad la disposición resulta muy polémica, puesto que existen supuestos claramente marcados, ¿no?, que determinan que la sola lectura de la demanda va a devenir improcedente, ¿no? Determinan en rigor que la demanda será declarada improcedente. Incluso, reitero, sin tener necesidad a la vista la respuesta o la contestación a la demanda del presunto agresor. Por ejemplo, si un amparo es interpuesto fuera del plazo legal, 60 días hábiles o de 30, si se tratase de un amparo contra alguna resolución judicial. O cuando el amparo contra una resolución judicial no está referida a una que tenga la característica de firme, o cuando el demandante dejó consentir esa resolución que refiere lo agravio, o cuando para la protección del derecho constitucional violado o amenazado se puede obtener la misma tutela en otra vía igualmente satisfactoria. Piénsese en un despido, ¿no?, que se pretenda tramitarse en el amparo cuando se trata de un trabajador del régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Todo ello en lo personal me hace pensar que debió regularse algunas excepciones, y cuando la causal era completamente manifiesta, el juez podía declarar liminarmente la improcedencia de la demanda. La imposibilidad de declarar la improcedencia de la demanda, aun cuando la causal sea manifiesta, ya ha sido recogida también en el proyecto del Código Procesal Civil. Y responde pues a la doctrina moderna en torno al acceso a la tutela jurisdiccional y al hecho que todas las partes en general, todo justiciable, debe tener su día en la corte. Lo cierto es que yo personalmente creo que así como está diseñado y con la obligación de convocar a una audiencia dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, es obvio que ello podría quitar algún espacio, algún proceso que hubiera tenido un derrotero distinto al que estamos calificando. El artículo 7 del Código Procesal Constitucional que estamos comentando, en comparación del derogado, ¿no?, ha mantenido algunas causales de improcedencia. Y podríamos analizarlas de la siguiente manera, ¿no? No procede la demanda de amparo cuando, 1, los hechos y el petitorio de la demanda no estén referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Se mantiene esta causal de improcedencia. Esta causal de improcedencia, señores, ha sido desarrollada, y ustedes lo saben, por el TC en el precedente Lilia Vázquez Romero, con ocasión de analizar también los requisitos de procedibilidad del recurso de agravio constitucional. Es importante esto porque algunos consideran que con este nuevo Código Procesal Constitucional respecto a los recursos impugnatorios, este precedente de alguna manera habría sido dejado sin efecto.
También se mantiene la causal de existencia de vías igualmente satisfactorias. Es decir, no procede la demanda de amparo cuando, ¿no?, existen vías igualmente satisfactorias para la protección de la violación o amenaza del derecho constitucional. Ello, en puridad, constituye un reconocimiento expreso de la naturaleza residual del proceso de amparo. Y ha sido destacado también y resaltado por el Tribunal Constitucional en el precedente de Bailón Flores y luego en el precedente Elgo Ríos, que es un precedente que completa al precedente laboral. Del mismo modo, la causal de que el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para solicitar tutela respectiva de su derecho constitucional se mantiene. Nuevamente se reconoce la naturaleza residual del amparo. Lo mismo, no procede el proceso de amparo si es que no se ha agotado la vía previa. Y ello es necesario para graficar el interés para obrar que tiene el demandante. Y también se han mantenido obviamente las excepciones al agotamiento de la vía previa. Se mantiene la causal de litispendencia. En caso de existir dos procesos constitucionales, se rechazará pues este último para evitar la emisión de resoluciones contradictorias. También se mantuvo el transcurso del plazo para la presentación de la demanda. No sé si ustedes se han percatado de que ese plazo de 60 y 30 días desde el anterior código es un plazo de prescripción y no uno de caducidad. Lo dice el código derogado y lo dice este código en su artículo 45. Es un plazo de prescripción, ¿sí? El plazo para interponer la demanda prescribe y además en innumerables sentencias lo ha resaltado el tribunal. Es un plazo de prescripción. Y si es así, también habrán reparado que no obstante ser uno de prescripción, cuando se trata de la tutela de derechos fundamentales, el juez puede declararlo de oficio. Un tema que yo creo que es un tema incluso de investigación. No se ha mantenido, por ejemplo, como causales de improcedencia el hecho que a la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o la violación del derecho constitucional o se ha convertido en irreparable. Ello por cuanto obviamente esto era contrario al amparo innovativo al cual yo me refería en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional. Ha sido también excluida la causal de improcedencia respecto de cuestionar una resolución firme recaída en otro proceso constitucional. Es decir, no procedía el amparo contra amparo. Esto no es cierto, ¿no? Si bien es cierto, valga la redundancia, el artículo 5 del Código Procesal derogado mantenía esa causal de improcedencia, lo cierto es que la doctrina del Tribunal Constitucional permitió ampliamente desde la ley 23.506 que procedía el amparo versus amparo. Incluso en el precedente de Dirección Regional de Pesquería, el Tribunal Constitucional ha desarrollado, si no mal recuerdo, 5 o 6 presupuestos en los que necesarios para la procedencia del amparo contra el amparo. Y creo yo que siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional debió establecerse una causal de improcedencia, que de ninguna manera procedería amparo contra amparo o amparo contra cualquier proceso constitucional si es que el proceso cuestionado ha llegado a conocimiento del TC. Es decir, si el Tribunal Constitucional ha conocido el primer amparo, no debería de ninguna manera proceder amparo contra amparo. Y esa debió ser una causal de improcedencia. Ello en tanto, recordemos que el Tribunal Constitucional lo ha dicho en su innumerable jurisprudencia, que ello sí constituye cosa juzgada constitucional. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional conoce un proceso y emite una resolución, sí constituye cosa juzgada constitucional. Amparo contra resoluciones judiciales, algo que en lo personal a mí me encanta. Que es lo mismo del amparo contra amparo, porque el amparo contra amparo es un amparo contra una resolución judicial. El artículo 9 de este proyecto, de este nuevo código,
lo ha regulado. Y lo ha regulado como su antecesor. Un presupuesto material, ¿no?, que exige el Código Procesal Constitucional y que merece ser criticado, ¿no? Pues señala que el amparo procede respecto de resoluciones judiciales emitidas con manifiesto agravio de la tutela procesal, que comprende el acceso a la justicia y comprende el debido proceso. Según el legislador constitucional, solo procede cuando afectan derechos fundamentales de contenido procesal. Ello es erróneo, debió corregirse, pues ya el Tribunal Constitucional en su extensa jurisprudencia, recordemos el caso de Apolonia Colca, se ha decantado que procede el amparo contra resoluciones judiciales con manifiesto agravio de cualquier derecho fundamental, ¿no? De cualquier derecho fundamental. Si bien es cierto, Apolonia Colca no es un precedente tácito, alguna doctrina en el Perú lo ha considerado como un precedente expreso, alguna doctrina lo ha considerado como un precedente tácito. Es un precedente tácito en la medida desde que Apolonia Colca, año 2005, si no me equivoco, todos los jueces teníamos claro que el amparo contra resoluciones judiciales procedía en defensa de cualquier derecho fundamental. Esto debió corregirlo ya el legislador. Si se trataba de cambiar el Código Procesal Constitucional y se trataba de mejorar la redacción, debió tener en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional. Más aún si el caso Apolonia Colca, recuerden ustedes, fue reivindicado posteriormente por el presidente de Dirección Regional de Pesquería. En verdad creo yo que hasta ahora no aprendimos nada de los precedentes. Lo cierto es que el amparo contra resoluciones judiciales procede en defensa de cualquier derecho constitucional. Por otro lado, el presupuesto formal de la firmeza de la resolución siempre a nivel jurisprudencial ha traído innumerables problemas. Definir qué se entiende por una resolución judicial firme siempre ha sido polémico. Recuerdo que el Tribunal Constitucional ha manifestado en su jurisprudencia de carácter vinculante que la firmeza de las resoluciones judiciales está referida a aquel estado del proceso en el que no caben ya presentarse medio impugnatorio alguno y que por tanto solo cabría presentar o cuestionar la irregularidad de la actuación judicial, ¿no?, a través de un proceso de amparo. No cabe ya presentar medio impugnatorio. Eso determina la firmeza de la resolución. O el que podría presentarse, ojo, esto es importante, no va a tener la capacidad de cambiar la decisión emitida en sede judicial. No va a revertir la decisión. Que una resolución cuestionada no sea firme, ello determina la declaración de improcedencia de la demanda. Eso es importante tener en cuenta. Haciendo una precisión sobre el amparo contra resoluciones judiciales, un tema que ha traído bastante comentario ha sido el señalado en el segundo párrafo del artículo 5. En los procesos constitucionales contra resolución judicial no se notifica ni se emplaza a los jueces del Poder Judicial. Bien, sobre el tema ya no hay mucho que conversar, porque el Tribunal Constitucional hace unos días ha inaplicado ese artículo en un proceso, no por causar indefensión a los jueces demandados, por agravio del debido proceso de los jueces demandados. De modo que el tema ya ha sido zanjado. Es más, recuerdo yo que en la ciudad de Arequipa ha sido una juez que ha sido la primera en aplicar a un caso concreto este artículo quinto del nuevo Código Procesal Constitucional. Obviamente, que el Tribunal Constitucional lo haya hecho va de alguna manera a obligar a que en adelante los jueces de las salas que tengan a cargo de la calificación de una demanda contra resoluciones judiciales tengan que emplazar, ¿no?, a los jueces demandados. Es decir, tengan que en adelante ser notificados. Así las cosas, pues ya existe poco
que afirmar sobre este cambio normativo. De ahí que yo decía al comienzo de esta exposición que hubiera sido bueno que, igual que sucedió con el Código Procesal Constitucional anterior, hubiera existido una vacatio leyes, ¿no? Una especie de tiempo para poder comentar los cambios que se avecinaban con el nuevo Código Procesal Constitucional. Otro tema que es muy discutido ha sido la competencia para conocer los procesos constitucionales. La competencia para conocer los procesos constitucionales respecto de resoluciones judiciales. También ha cambiado la competencia respecto del código derogado. Sin embargo, acuérdense ustedes que vimos algo en la ley de habeas corpus y amparo, ¿no? Antes era competente la sala civil y en segunda instancia la sala de la Corte Suprema, una sala de la Corte Suprema. Hoy se ha fijado que es competente en primera instancia para conocer un amparo contra resoluciones judiciales los jueces de la sala civil de la Corte Superior. Se ha regresado pues a esa competencia. Es más, si ustedes buscan los antecedentes del Código Procesal Constitucional derogado, advertirán que en el artículo 51 como antecedente precisamente se señalaba que la competencia en caso de amparo contra resoluciones judiciales en primera instancia era de los jueces de la sala superior. Bien, ¿a qué se debe esta variación de la competencia? Hay quienes cuestionan el amparo contra resoluciones judiciales y cuestionan respecto de la competencia, ¿no? Porque creen que se estaría vulnerando las jerarquías del Poder Judicial. Puesto que lo eventualmente resuelto por un juez de la Corte Suprema sería revisado por un juez especializado. Lo cierto es que eso ha cambiado. Y fíjense, el cambio no es que los jueces de las salas superiores conozcamos en primera instancia los procesos de amparo. El cambio es que ahora los jueces supremos, y ese es el verdadero cambio, van a conocer en segunda instancia los procesos de amparo contra resoluciones judiciales. Ese es el verdadero cambio. Y me atrevo a decir que debido a la carga de la Corte Suprema respecto a los procesos de amparo, estos van a dejar de ser el recurso expeditivo, el recurso urgente, ¿no? Y además recuerden ustedes, ¿no?, que solo en caso de denegatoria se podrá acudir vía el recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que el verdadero cambio es que en segunda instancia van a conocer los jueces supremos el proceso de amparo en apelación. Bien. Respecto del plazo. El plazo respecto de las acciones de amparo queda claro que son de 60 días de producido el acto lesivo o de 30 días en el caso de procesos de amparo contra resoluciones judiciales. Acá sí considero que ha habido un cambio saludable respecto del código derogado. En el anterior código se señalaba que el plazo de prescripción respecto de resoluciones judiciales debía contarse desde que la resolución cuestionaba quedaba firme. Bueno, si no teníamos una idea clara de cuál era la resolución firme, menos íbamos a tener la idea de cuándo que tenía esa condición. En cambio, hoy en día el plazo es más claro. Comienza a correr 30 días hábiles, los 30 días hábiles comenzará a correr una vez notificada la resolución firme. Ello me parece que es mucho más fácil de entender y en todo caso es un cambio saludable que sí hay que destacarlo. Acá hay un tema muy importante, los medios impugnatorios. En mi entender, lo que veremos a continuación es un desacierto total. Se ha señalado que los medios impugnatorios, con excepción del recurso impugnatorio de queja, no requieren fundamentación.
Es decir, el apelante no va a indicar el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución apelada. No deberá expresar, creo yo, ni siquiera la naturaleza del agravio. La idea del legislador es que, como se ha venido impregnando la oralidad en todos los procesos, era necesario también impregnarlo en el proceso constitucional. De modo que en la instancia superior, ¿no? En la audiencia de vista de la causa, deberá el apelante sustentar sus agravios. Hace unos días me dijo un amigo, ¿qué sucede? Me preguntó un amigo, ¿qué sucede si el apelante, y con esto me refiero a la parte material como al abogado, no asisten a la audiencia? No van a expresar los agravios. No existirá entonces la expresión de agravios. Me pregunto, ¿qué papel va a desempeñar el juez o los jueces de la sala? ¿Puede sustituirse al deber del apelante que cuestione una resolución? ¿Puede el juez, sin haberse indicado cuáles son los errores de hecho de derecho, resolver el proceso? No podría. Y sin embargo el código no ha regulado ningún tipo de apremio para ello. La respuesta creo yo que la va a dar la jurisprudencia en torno a los casos que vengamos conociendo. Lo propio ocurre con el recurso de agravio constitucional. Tampoco requiere fundamentación. Y lo dicho al recurso de apelación también es aplicable al recurso de agravio constitucional. Recordemos que sobre este tema, el Tribunal Constitucional ha emitido hasta 3 precedentes. El de Dirección Regional de Pesquería, el famoso recurso de agravio constitucional en favor del presidente, que fue dejado sin efecto por pro vía. Luego, o creo que es anterior, emitió un precedente, Luis Sánchez Lagomarsino. Y finalmente, un precedente que completa a Luis Sánchez Lagomarsino es el precedente Lilia Vázquez Romero. En realidad, yo les pido disculpas, no recuerdo los números, pero sí recuerdo mucho los nombres. Y bueno, voy a referirme brevemente a ellos porque es necesario para explicar el tema del recurso de agravio constitucional. Bien. En el precedente de Luis Sánchez Lagomarsino se desarrolló cuál era la naturaleza jurídica del recurso de agravio constitucional. Y se establecieron 3 aspectos esenciales del mismo. Fíjense que se trata de un recurso extraordinario, tal cual lo es la casación. Es más, recuerden ustedes que la casación fue el primer recurso que permitía, con la ley 23.506, llegar al Tribunal de Garantías Constitucionales. Es un recurso, tal cual un recurso de casación extraordinario. Pero además, el recurso de agravio constitucional, y lo dice el TC, permite la defensa superlativa de derechos fundamentales en sede del Tribunal Constitucional. Finalmente, se trata de un recurso de jurisdicción negativa de la libertad. Solamente el demandante que no obtuvo tutela en el proceso judicial, en las instancias del Poder Judicial sobre su derecho constitucional, puede llegar al TC. Solo el demandante, a través del recurso de agravio constitucional. Es pues un recurso extraordinario. Pero además en ese precedente constitucional se fijaron requisitos de procedibilidad para la tramitación del recurso de agravio constitucional. 1. Que existe estrecha relación con el contenido esencial del derecho constitucional protegido. Si voy a presentar un recurso de agravio constitucional, tiene que ser evidentemente con relación al contenido esencial del derecho constitucional. Debe existir una fundamentación debida del recurso de agravio constitucional. Y finalmente, la causal negativa de tutela previa por TC. Es decir, el caso no debe haber sido, o un caso parecido no debe haber sido desarrollado ya por el Tribunal Constitucional y además que lo haya resuelto de manera negativa. Por ejemplo, y acá hay un caso que sí hay que criticar al Tribunal Constitucional. En el tema de las sentencias sobre transexualidad,
¿no? Recordemos que en el tema de un caso sobre el tema de cambio de sexo, el Tribunal Constitucional ya había emitido una decisión negativa de tutela previa. Sin embargo, en fechas posteriores, cuando estaba vigente el presidente Luis Sánchez Lagomarsino como el presidente Lilia Romero, llegó otro caso al Tribunal Constitucional y no obstante, ya había resuelto de manera negativa, el Tribunal Constitucional declaró procedente el recurso de agravio constitucional y resolvió el fondo, ¿no? Entonces, a veces el Tribunal Constitucional tampoco cumplía sus propios precedentes. Pero fíjense, estos son, digamos, los requisitos procesales para la tramitación del RAC. Estrecha relación con el contenido esencial del derecho, fundamentación de vida y la causal negativa de tutela previa por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, el Tribunal Constitucional emitió el precedente Lilia Vázquez Romero, puesto que se percató que entre los requisitos de procedibilidad de estrecha relación con el contenido esencial del derecho constitucional y la fundamentación de vida, debía existir entre ellos, pues, una relación. Es decir, la fundamentación del recurso debía estar dirigida a apoyar o a sustentar la violación del contenido esencial del derecho constitucional. De ahí que si no se cumplía con estos requisitos de procedibilidad, el TC declararía improcedente la demanda mediante una sentencia interlocutoria denegatoria, ¿no? Y esto lo dijo el Tribunal Constitucional, ¿no? Al constatar que el recurso de agravio constitucional no cumple con los requisitos de procedibilidad sin más trámite, emitirá una sentencia interlocutoria denegatoria. En 4 supuestos, que ustedes pueden leerlos en la diapositiva, que voy a compartirlo con Arturo para que les envíe a vuestros correos. Dicen algunos que este precedente habría sido dejado sin efecto, puesto que ahora en sede del Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa. La falta de convocatoria de la vista y del ejercicio de defensa por el agraviado invalidan el trámite del recurso de agravio constitucional. Antes de ingresar ya a las diapositivas finales de esta disertación, vamos a hacer un breve análisis de referencia a los derechos protegidos por el amparo en este nuevo Código Procesal. Al respecto, vale recordar lo que yo les preguntaba hace un rato. El amparo es constitutivo de derechos, es decir, vía amparo puede crearse derechos, ¿no? Y ello es por lo siguiente, se ha incorporado, ¿no?, al abanico de derechos que protege el amparo los siguientes: al libre desenvolvimiento de la personalidad, al agua potable, a la libertad de conciencia y derecho de objetar. Todos estos reconocidos a golpe de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Falta solamente el derecho a la verdad, que también hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional y que ustedes tienen ahí en la diapositiva que les he compartido, ¿no?, las sentencias. Fíjense que el derecho al libre desenvolvimiento de la persona, al agua potable, a la libertad de conciencia y todos ellos han sido incorporados a golpe de las sentencias del Tribunal Constitucional. De ahí que la pregunta es válida. ¿Puede el Tribunal Constitucional crear derechos constitucionales? Bien. Ahora vamos a analizar brevemente el flujograma del amparo de la siguiente manera. Tienen ustedes ahí en la diapositiva el flujograma. Por favor, vamos a dar lectura de la misma para poder entender un poco el tema. Bien, el artículo 12 12
señala claramente que los procesos de alias data, alias data, y de cumplimiento interpuesta la demanda por el agraviado, el juez señalará fecha y hora para la audiencia única, que tendrá lugar en el plazo máximo de 30 días hábiles. Al mismo tiempo, emplaza al demandado para que conteste la demanda en el plazo de 10 días hábiles. Bien, la audiencia única la debemos programar en 30 días hábiles. Esto es complicado. Complicado en la medida en que ya teníamos programadas muchas audiencias, sin embargo, el código, la vigencia del código nos obliga a ello. La pregunta es, si comenzamos a contar cada término señalado en el artículo 10, ¿realmente podremos llevar a cabo la audiencia en los 30 días hábiles? Más aún, cuando el diseño del artículo 12 respondía a algo fundamental, no era necesario, según el legislador de ese código, emplazar a los jueces. Hoy en día tenemos que notificar a los jueces de la Corte Suprema, a los jueces superiores que han sido demandados. Es casi imposible poder llevar a cabo una audiencia dentro o programar la audiencia dentro de los 30 días hábiles señalados por la ley. Al calificar una demanda, podemos admitirla, podemos declararla inadmisible, ¿no? Ya no podemos declararla improcedente, pero sí podemos declararla inadmisible. El artículo 49 del nuevo Código Procesal Constitucional regula la inadmisibilidad. Si el juez declara inadmisible la demanda, concederá al demandante 3 días para que subsane la omisión o defecto bajo apercibimiento de rechazar el expediente. Esta resolución es apelable. Bien, eso es lo que nos dice el artículo 12 respecto de la tramitación y de la fijación de la audiencia. También dice el artículo 12, en el escrito de contestación de la demanda, el emplazado acompaña sus medios probatorios y contradice los presentados por el demandante. Asimismo, deduce las excepciones que considere oportunas. El juez pone en conocimiento al demandante el escrito de contestación a su demanda para que en la audiencia única alegue lo que crea oportuno. Entre esta notificación y el día de los alegatos deben mediar por lo menos 10 días calendario. Nuevamente, viene la pregunta, ¿es posible cumplir con estos plazos? No obstante que fíjense que entre la notificación y el día de los alegatos debe mediar por lo menos 10 días calendarios. ¿Qué sucede si el demandante no asiste a la audiencia? ¿Qué sucede si el demandante no contesta las excepciones propuestas ni contradice o se opone a los medios probatorios acompañados en la contestación de la demanda? En la audiencia única, el juez oye a las partes y si se ha formado un juicio, pronuncia sentencia en el acto, o en caso contrario lo hace en el plazo indefectible de 10 días hábiles. Las partes pueden solicitar copia de los audios y videos. 10 días luego de la audiencia tiene el juez para emitir sentencia. Esto me parece que no es una excepción. No es una excepción. Al contrario, va a convertirse en la regla. Pues obviamente es muy difícil en un proceso constitucional emitir una sentencia el mismo día de la audiencia. Hay algo que me llama la atención y es el último párrafo del artículo 12. Si con el escrito que contesta la demanda el juez concluye que este es improcedente o que el acto lesivo es manifiestamente ilegítimo, podrá emitir sentencia prescindiendo de la audiencia única. Fíjense que esto es importante porque el juez puede declarar improcedente la demanda con la sola contestación de la demanda. Pero ojo, si llegamos a la audiencia, me pregunto yo, si llegamos a la audiencia, ¿es posible que en audiencia un juez
declare improcedente la demanda, es posible que en el momento de saneamiento del proceso se declare improcedente la demanda. Por otro lado, habla de sentencia. Si con el escrito que contesta la demanda el juez concluye que este es improcedente, podrá emitir sentencia. Podrá emitir sentencia declarando improcedente la demanda. La sentencia siempre debe ser fundada o infundada, nunca improcedente. ¿Sí? Finalmente, si yo utilizo alguna de las causales del artículo 7 o las causales respecto a las resoluciones judiciales del artículo 9, debe ser un auto y no una sentencia la que emita el juez. Sí, sentencia sí habrá cuando el acto lesivo es manifiestamente ilegítimo y la sentencia deberá ser declarada fundada. Lo importante es que en el primer supuesto, si yo tengo ya todos los medios para declarar improcedente la demanda, no tendría que arribar a la audiencia única. ¿Cómo se va a desarrollar la audiencia única? En mi opinión, con la acreditación de las partes, con los alegatos de apertura, con el saneamiento del proceso, podrá declararse improcedente la demanda. Finalmente, se fijarán los hechos controvertidos y los hechos no controvertidos. Se admitirán y actuarán los medios probatorios, ¿no?, de conformidad al artículo 13, los documentos y solo antes de la audiencia única, ¿no? Finalmente, las partes expresarán sus alegatos de cierre y en la audiencia se podrá emitir sentencia o salvo la excepción que estoy convencido de que se convertirá en regla de 10 días. El flujograma del proceso de amparo está diseñado conforme ahí la tienen las diapositivas, ¿no? El admisorio se fija audiencia única por el plazo de 30 días, la contestación a la demanda 10 días, traslado al demandante la contestación no debe ser menor de 10 días antes de la audiencia, se convoca una audiencia de pruebas, una audiencia única y se emite la sentencia excepcionalmente, entre comillas, en el plazo de 10 días. El juez que concluye que la demanda es improcedente ya puede declararlo así con la contestación, ¿no? O que concluya que el acto lesivo es manifiestamente ilegítimo, también podrá emitir sentencia prescindiendo de la audiencia única. Reitero, si llegamos a la audiencia única, no sería correcto declarar improcedente la demanda. En segunda instancia, conseguida la apelación, se eleva el expediente en 2 días, se fija fecha para la vista de la causa, no a la vista de la causa se informa el informe oral con la expresión de los agravios y se emite sentencia en 10 días. Si la sentencia es denegatoria, procede el recurso de agravio constitucional en 10 días, se elevan en los 3 días y finalmente el Tribunal Constitucional tiene 30 días luego de la vista de la causa para emitir su sentencia definitiva. Este es el flujograma del proceso de amparo, que como ustedes habrán notado ha cambiado respecto del proceso constitucional del código anterior y también ha cambiado respecto de la ley de habeas corpus y amparo. En esencia, yo quería traerles todo esto, quería comentarles todo esto, que son preguntas que me hago en tanto estamos conociendo en la sala donde vengo elaborando los procesos constitucionales de amparo contra resoluciones judiciales. Por lo demás, agradezco vuestra asistencia, vuestra atención. Creo que me he pasado de algunos minutos debido a algún problema que hubo en la conexión y me disculpo por ello. Sin más, quedo eternamente agradecido por vuestra participación y en la Academia de Magistratura. Gracias. Con esto hemos culminado. Doctor Luis Manuel, muchas gracias por su conferencia. Le invitamos, por favor, hay unas preguntas que quisiéramos que, por favor, tuviera la gentileza de absolverlas. Claro que sí, Arturo, no hay problema. Gracias, doctor. No sé si, ¿cómo hacemos? Yo le voy a leer las preguntas, doctor. Ya, gracias, Arturo. ¿Qué sucede si en la vista de la causa hay excepciones
y no asisten los abogados y solo el demandante. ¿Se resuelve o se reprograma la audiencia? Gracias. Cuando me están señalando a vista de la causa, estamos hablando de segunda instancia. Las excepciones deben proponerse en primera instancia, ¿no? Yo entiendo que la pregunta sería, ¿qué sucede si al llevarse a cabo la audiencia única se han propuesto excepciones y el demandante no ha acudido a la misma? En realidad, un caso parecido hemos tenido en sala, donde se propuso la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y no acudió el demandante, ¿no? En realidad no hay a quien correr traslado, ¿no? Lo único que nos queda es resolver y así lo hicimos. Y creo yo, haciendo mea culpa, personalmente yo, porque era ponente, declaré improcedente la demanda cuando debí declararlo conforme al artículo 12, último párrafo, teniendo la contestación de la demanda. Estas cosas van a suceder. Estoy comentándoles un caso que ha sucedido acá en la Corte, del cual yo soy ponente. Creo que no deberíamos declarar improcedente la demanda si llegamos a la audiencia única, ¿no? Entonces, creo que esa es la pregunta. En caso no asistan, hay que resolverlo. ¿Sí? Cumplimos con correr traslado, no asistió, y bueno, hay que emitir el auto de saneamiento declarando fundada o infundada la excepción. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor Luis Manuel. Sí. ¿Qué pasa si en el proceso común se demora más de 3 años en calificar un proceso, en interponer un amparo? ¿En un proceso común se demora más de 3 años? No entiendo. En calificar el proceso, y se interpone un amparo. Eso nos señala el doctor. No está clara la pregunta, ¿no? No creo que un proceso común pueda durar más de 3 años sin calificar la demanda, me parece increíble. Y sí procedería, obviamente, ahí hay violación de todo tipo de derechos, ¿no? 3 años para calificar una demanda. La verdad que me parece un exceso, ¿no? Pueden recurrir, creo yo, incluso al órgano de control de la magistratura, no sé, interponer su amparo, ¿no? Hay violación, pues, de todo, de los plazos procesales. Son 5 días los que tenemos para calificar una demanda. Obviamente la carga en Cusco no es la misma que en Lambayeque, no es la misma que en Arequipa, no es la misma que en Lima, pero 3 años para calificar la demanda me parece un exceso. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor. Sí, la doctora Lucero Roca nos saluda y señala, ¿no? Doctor, con lo regulado en el nuevo Código Procesal Constitucional respecto al recurso de agravio constitucional, el precedente Lidia Vázquez Romero ha sido dejado sin efecto. En realidad, ahí hay todo un tema que yo lo expuse en el transcurso de esta disertación. Hay todo un tema muy complejo, ¿no? El presidente Lidia Vázquez Romero, que completaba a Luis Sánchez Lagomarsino, es un precedente que regulaba de mejor manera los presupuestos de procedibilidad del recurso de agravio constitucional. Fíjense que ahora el Código Procesal Constitucional señala que solamente se requiere la fundamentación en el caso del recurso de queja, ¿ah? Es decir, que no existe ningún requisito de procedibilidad para la interposición del recurso de agravio constitucional. Es más, en el último párrafo de un artículo respecto al recurso de agravio constitucional se señala de que el Tribunal Constitucional deberá siempre, para calificar el recurso, escuchar a las partes, a señalar vista de la causa. Acuérdense que en Lidia Vázquez Romero, además de fijar requisitos o presupuestos de procedibilidad, señaló que el tribunal sin más podría de manera inmediata declarar improcedente el recurso de agravio constitucional emitiendo una sentencia interlocutoria denegatoria. Creo yo con estos antecedentes que le estoy dando que sí se habría dejado sin efecto
el presidente Lilia Vázquez Romero, pero esa es una opinión personal. ¿Sí? ¿Alguna Gracias, pregunta doctor. más? Sí, el doctor Carlos David nos pregunta, ¿en qué caso de que una demanda sea rechazada limitantemente con el código derogado y la apelación sea vista durante la vigencia del nuevo código, esta implica que se ordene en sala su admisión porque no hay rechazo? Ya, yo personalmente creo que hay un artículo en el Código Procesal vigente que regula la competencia, que regula desde cuándo y cómo entra en vigencia el nuevo Código Procesal Constitucional. En lo personal, acá hay que debatir algo importante. La imposibilidad de declarar improcedente la demanda viene de una doctrina muy arraigada en el tema de que todos tenemos nuestro derecho a un día en la corte. Viene arraigada en la tutela procesal efectiva, viene arraigada en todos esos temas. Entonces, ya de ahí, de que se está, igual que el proyecto del Código Procesal Civil, se está prohibiendo al juez rechazar liminarmente las demandas, aun cuando la causal sea manifiesta, no podemos rechazar liminarmente. Es cierto, el código derogado nos permitía ello y seguramente lo que está diciendo el doctor que nos está preguntando es que con el código anterior se le rechazó liminarmente, él apeló y ahora está en sede de revisión. En lo personal yo me inclinaría a pedir, a derogar, a revocar, perdón, esa decisión y bueno, ordenar que se disponer en alguna medida que se pronuncie sobre el fondo, que se admita a trámite la demanda del paro. Yo, recogiendo esa nueva doctrina, tendría que asumir esa decisión. Pero obvio, eso no es obligatorio. ¿Por qué? Porque los recursos de apelación se rigen todavía por el Código Procesal Constitucional derogado. Eso lo dice una disposición transitoria y final del Código Procesal Constitucional actual. ¿Habría alguna pregunta más? Sí, doctor, gracias. Acá la doctora Beni Álvarez nos señala, ¿no? Si ha llegado a la audiencia única después del debate, se constituye que existe una vía igualmente satisfactoria. En sentencia tendrá que declarar improcedente la demanda. Voy a regresar a una diapositiva, a ver si nos ayudamos con eso. Acá, en esta de acá, no sé si la ven. Yo creo que la audiencia única debe llevarse de esa manera. Acreditación de las partes, alegatos de apertura, saneamiento procesal. Es en el saneamiento procesal donde deberíamos darnos cuenta que la demanda es improcedente. Si no nos dimos cuenta en ese primer momento que nos habilita el artículo 12, último párrafo del nuevo Código Procesal Constitucional, debemos darnos cuenta en esta etapa del saneamiento del proceso, donde el juez analiza, no solamente los requisitos de procedibilidad, esos presupuestos materiales, presupuestos procesales, sino además de lo que acaba de decir en la pregunta. Si existe una vía igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional, es obvio que en ese momento podríamos declarar improcedente la demanda y no es necesario esperar hasta la emisión de la sentencia para hacerlo. Recordemos, y esto yo sigo mucho al doctor Giovanni Priori, sigo mucho a la doctora Eugenia Arellano en el sentido de que las sentencias solamente deben declarar fundada o infundada la demanda, nunca improcedente. ¿No? Yo creo que ese es el momento oportuno, el saneamiento procesal, para darnos cuenta que existe una vía igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional. Y ahí tenemos el precedente Elgo Ríos. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. Por último, la doctora Rudy Alfaro nos pregunta, en caso que se impugne una inadmisibilidad de demanda de amparo, ¿hay un tiempo límite para el trámite de apelación? Lo dice el artículo, a ver, lo vamos a ubicar, 49, inadmisibilidad. Si el juez declara inadmisible la demanda, concederá al demandante 3 días para que subsane la omisión o defecto
bajo apercibimiento de archivar el expediente. Esta resolución es apelable. 3 días como máximo debe otorgar para que se subsane la omisión o el defecto. Artículo 49 del nuevo Código Procesal Constitucional. Luego de subsanado, ¿cuántos días tengo yo como juez para resolver? 5 días como máximo. No tengo más plazo. Y ese es el plazo que tenemos todos para calificar la demanda. Ojo, ojo. La tramitación de los procesos constitucionales es preferente sobre cualquier otro proceso constitucional. De modo que debemos darnos tiempo. Yo sé que la carga, reitero, no es la misma. En el distrito donde yo trabajo, con un distrito que seguramente muchos de los jueces que nos están acompañando despachan funciones. La carga en Lima es abrumadora, pero debemos tratar en lo posible de cumplir con los plazos procesales. Más aún cuando en este Congreso se está debatiendo una ley para sancionar hasta con la destitución a quien no cumpla con los plazos señalados en las leyes. Eso es. ¿Hay alguna pregunta más? Gustoso, no hay ningún problema, Libertad, si hubiera alguna más. No, doctor, ya no hay más preguntas. En todo caso, queremos reiterar el agradecimiento a nombre de la Academia de la Magistratura por el apoyo y su colaboración en el desarrollo de esta conferencia. Si tendría la gentileza de enviarnos las diapositivas, las cuales las vamos a colgar a través de la página web de la Academia, donde los discentes van a poder tener acceso. Con gusto, Arturo, no hay ningún problema. Yo te envío al correo de la Academia, o te lo envío a ti directamente, no sé. No, me lo envía directamente al correo que coordinamos, y por medio de eso ya voy a proceder a compartirlo con los discentes. Ya, ok, Arturo. A ustedes. A ustedes, muchas gracias y disculpen cualquier deficiencia que hayamos tenido. Mil gracias, permiso, hasta luego. Hasta luego. Es propio también que el sistema que estamos viviendo, cualquier problema que se genere por este tema de lo virtual. Señores participantes, ha concluido de esta manera la conferencia. Reiteramos que la próxima semana vamos a proceder a hacer el cierre del curso, teniendo en cuenta que los pagos solo se van a poder efectuar hasta el día 30 de noviembre. El registro de asistencia, como les he indicado, es a través del sistema. No es necesario que nos remitan vuestros correos. Las diapositivas van a ser subidas donde se ha subido la convocatoria. Allí van a estar las diapositivas a vuestra disposición. Nuevamente, muchas gracias. Buenas noches. Recording stopped. Cualquier pregunta, por favor, que hubiera a través del chat. Cualquier pregunta, por favor, a través del chat. El pago lo pueden efectuar desde el día lunes y guardan la papeleta hasta que por correo les informemos que hemos cerrado la conferencia y ya van a poder generar vuestro certificado. Recuerden que ustedes realizan el pago un día antes para que lo puedan subir al día siguiente a través de nuestro sistema. Doctores, donde está la convocatoria, a través de nuestra página de la Academia, están unos instructivos para ver cómo se genera el código de pago. En todo caso, a través de la doctora Libertad Perales, vamos a remitirles unos correos en donde les vamos a mandar los instructivos de cómo se generan los códigos de pago
y también de cómo se pueden obtener los certificados. Como les he indicado, ustedes efectúan el pago y al día siguiente van a poder generar vuestra certificación, pero pueden pagar inclusive el día lunes, martes. Nosotros les vamos a informar en qué momento ya pueden generar vuestros certificados, porque tenemos que subir las asistencias y todo y cerrar la actividad, que calculamos puede ser entre jueves o viernes. Apenas concluyamos el cierre de esta conferencia, les vamos a mandar un correo para que puedan generar vuestros certificados. Los certificados se generan a través del sistema de gestión virtual. De manera automática, suban el pago y se generan los certificados. Doctor, el plazo que se ha establecido para este año es hasta el 30 de noviembre. Posterior a esa fecha no se va a poder efectuar ya ningún pago, solamente hasta el 30 de noviembre. Por eso es que nosotros, a pesar de tener 10 días para cerrar esta conferencia, lo vamos a tratar de hacer lo más breve posible para que puedan generar vuestra certificación.